Sabía que algunos padres mayores, al llegar a la edad de jubilación, a veces dan demasiado, lo que finalmente les provoca un profundo sentimiento de arrepentimiento. A menudo, estas acciones provienen de las intenciones más sinceras y nobles, el deseo de ayudar a un hijo adulto a alcanzar la independencia, apoyarlo con amor ilimitado o simplemente seguir las tradiciones familiares. Sin embargo, existe una verdad innegable. Después de la merecida jubilación, los recursos vitales de una persona, su energía, ahorros financieros y preciosa independencia, ya no se recuperan con la misma facilidad. Y cuando una parte de la propia vida, aunque impulsada por las mejores intenciones, se entrega a otros, esto puede socavar de manera imperceptible pero implacable la paz y la tranquilidad que la persona ha buscado durante décadas. En este artículo, examinaremos en detalle 7 aspectos clave que, según los expertos, bajo ninguna circunstancia deben cederse a los hijos después de finalizar la vida laboral. Esto no es una señal de indiferencia o insensibilidad, sino una necesidad consciente, ya que el precio de tal entrega puede ser la propia salud, la autonomía personal y el bienestar en los años venideros. Proteger estos componentes fundamentales no convierte a una persona en egoísta. Al contrario, demuestra su profunda sabiduría y previsión. El primer punto que requiere especial atención es mantener el control total sobre las propias decisiones financieras. Ceder la gestión del dinero es una de las concesiones más insidiosas y potencialmente peligrosas que una persona mayor puede hacer después de jubilarse. Paradójicamente, muchos jubilados dan este paso, a menudo sin darse cuenta de la profundidad del sacrificio. Frecuentemente, esto comienza con la firma de un poder notarial para que un hijo adulto pueda ayudar con el pago de facturas, organizar papeles o simplemente encargarse de las operaciones financieras rutinarias mientras el padre disfruta de su merecido descanso. Sin embargo, lo que inicialmente se percibía como un acto de confianza ilimitada y conveniencia puede transformarse, de forma imperceptible pero constante, en un peligroso desequilibrio de poder. Una vez que las riendas del control financiero se sueltan, recuperarlas se vuelve extremadamente difícil y a veces incluso imposible. Aquí no se trata de desconfianza hacia los propios hijos, sino de una autoprotección vital. La independencia financiera se correlaciona directamente con la libertad personal. Determina dónde vivirá la persona, qué atención médica podrá permitirse y cómo pasará sus años maduros. Cuando el control total sobre los flujos de dinero se transfiere a otra persona, incluso si es el pariente más cercano, de hecho, se está cediendo el timón de la propia vida. Independientemente de la solidez de los lazos familiares, tal desigualdad puede generar tensiones, llevar a una interferencia excesiva en los asuntos personales o, en el peor de los casos, convertirse en terreno fértil para el abuso financiero. Se recuerda la historia de Gennady, un hombre de 77 años. Le dio a su hijo acceso total a sus cuentas bancarias, porque sentía una fuerte aversión a la banca en línea moderna. Al principio todo fue bien, pero con el tiempo, el hijo comenzó a hacer compras sin previo acuerdo. Primero insignificantes, luego cada vez más grandes. Me sentía como un invitado en mis propias finanzas, compartió Gennady, como si mi dinero ya no me perteneciera. Cuando finalmente se atrevió a hablar de ello, su hijo respondió: «Pensé que no te importaba», lo que le causó aún más dolor al anciano. La verdad es que el dinero no es solo un conjunto de números en una cuenta bancaria. Es la encarnación material de años de trabajo, un reflejo de los límites personales y la piedra angular de la independencia. Toda persona tiene derecho a mantener el control sobre sus fondos, incluso si de vez en cuando necesita ayuda. Existe una diferencia abismal entre quien presta asistencia en un asunto concreto y quien toma decisiones en su lugar. Si la ayuda es realmente necesaria, es crucial establecer límites claros. Las cuentas conjuntas deben usarse con máxima precaución, llevando siempre un registro estricto de todas las operaciones. Asegúrese de comprender completamente qué sucede con sus fondos y por qué. Y si algo le causa preocupación o le parece incorrecto, no dude en expresarlo.
sus instintos merecen confianza incondicional. Después de todos los años dedicados a ganar, a ahorrar y gestionar sus fondos, nadie, ni siquiera su propio hijo, debería dictarle cómo disponer de ellos. Esa decisión le pertenece exclusivamente a usted. Mantener el control financiero en sus manos es una de las formas más seguras de proteger su futuro y asegurarse una vejez tranquila. El segundo aspecto importante es la transferencia de su casa u otra propiedad inmobiliaria antes de que surja una necesidad real e inminente. El deseo de transferir la propiedad a nombre de su hijo con antelación puede parecer un acto de generosidad y previsión excepcionales. Sin embargo, en la práctica, es una de las decisiones más arriesgadas que una persona mayor puede tomar. Quizás surjan pensamientos como, de todos modos, tarde o temprano le pasará a él. O, será más fácil ahora para evitar complicaciones en el futuro. Pero en realidad, al dar ese paso, la persona renuncia imperceptiblemente al pilar más fundamental de su vida. La sensación de seguridad, estabilidad y control total sobre su espacio. La propia casa es mucho más que solo paredes y un techo. Es el cimiento inquebrantable de la existencia personal. Es el lugar donde una persona decide de forma exclusiva a quién dejar entrar, cuándo descansar, cómo organizar su vida y cuándo salir. Pero en el mismo momento en que el derecho de propiedad se transfiere a otra persona, ya sea con el fin de reducir la carga fiscal, simplificar el procedimiento de herencia o proporcionar ayuda financiera al hijo, el propietario pierde automáticamente sus derechos legales sobre esa propiedad. Y, lo que es crucial, dependiendo de la legislación de la región específica, recuperar lo transferido puede ser extremadamente difícil o incluso legalmente imposible. Viene a la memoria la historia de Ludmila, una mujer de 81 años, quien, después de jubilarse, puso su apartamento a nombre de su hijo. Él la convenció de que esto ayudaría a proteger la propiedad de posibles gastos médicos en el futuro. Sin embargo, apenas 2 años después, el hijo se divorció, y el apartamento se vio envuelto en largos litigios judiciales que Ludmila fue impotente para detener. Ya ni siquiera sentía que fuera mío, confesó Ludmila con amargura. Solo quería paz y al final la perdí tratando de hacer lo correcto. Incluso en las relaciones más cálidas y de confianza, las circunstancias de la vida tienden a cambiar. Los hijos pueden perder su trabajo, experimentar un divorcio o enfrentar deudas graves. Y si su apartamento está a su nombre, sus problemas se convierten automáticamente en los suyos, ya que su vivienda, sus ahorros y su libertad de elección pueden quedar desprotegidos. Aquí no se trata de desconfianza hacia sus seres queridos, sino de sana previsión y prudencia. Mantenga siempre su nombre en el título de propiedad. Asegúrese de consultar con un abogado cualificado, especializado en asuntos de personas mayores y derecho sucesorio. Explore opciones alternativas, como la gestión fiduciaria de bienes o los contratos de renta vitalicia con manutención, que permiten hacer planes conjuntos sin perder el derecho de propiedad. Nunca ceda a la presión de transferir su vivienda si no es su elección absolutamente consciente y voluntaria. Que alguien afirme que ya es hora no significa que usted deba obedecer. Ha dedicado toda su vida a construir y mantener un techo sobre su cabeza a su nombre. Esto no lo hace ingrato o egoísta. Lo convierte en una persona responsable que se preocupa por su propia seguridad, futuro y la independencia que honestamente se ha ganado. El tercer punto que requiere atención es el acceso ilimitado a su tiempo personal y energía vital. Con la llegada de la jubilación, el tiempo se convierte en uno de los recursos más preciosos e irreemplazables de una persona. Sin embargo, muchos padres mayores, impulsados por el amor y el deseo de ser útiles, lo entregan sin restricciones. Actúan como conductores personales para sus hijos adultos, realizan numerosos recados, cuidan constantemente a sus nietos, siempre listos para ayudar. Lo que inicialmente se percibía como una manifestación de amor y apoyo sinceros, se transforma gradual e imperceptiblemente en una obligación gravosa. Y así, los propios días,
dejan de pertenecer a la persona. Ayudar a los seres queridos es, sin duda, una acción hermosa y noble. Sin embargo, el problema surge cuando esta ayuda comienza a darse por sentada, y no como un acto de cuidado, cuando la disponibilidad constante del padre se asume por defecto, y su descanso y ritmo de vida personal se ven interrumpidos regularmente, solo porque decir no parece equivalente a una traición. Es en este momento cuando se produce un peligroso desequilibrio y una irritación silenciosa pero creciente se infiltra en la vida de la persona. Se recuerda la historia de Soya, una mujer de 76 años. Amaba inmensamente a su hija y sinceramente deseaba ayudar con sus nietos. Pero después de solo unos meses, su horario se volvió insostenible. Recogía a los nietos de la escuela 4 veces por semana, se perdía las reuniones de su club de lectura, posponía las citas médicas y se quedaba dormida antes de la cena por completo agotamiento físico y emocional. Me jubilé para finalmente disfrutar de la vida, no para repetir el mismo horario agotador que tenía a los 40 años, decía con amargura. Después de los 70, la energía de una persona cambia. Hay que conservarla y gastarla racionalmente. Toda persona merece un descanso pleno, espacio personal y tiempo dedicado exclusivamente a sí misma, sin el menor sentimiento de culpa. E incluso si los hijos adultos realmente necesitan ayuda, eso no significa que el tiempo del padre sea un recurso infinito e inagotable. Establecer límites claros y saludables no es un rechazo a la familia, sino una manifestación de profunda autoestima y cuidado del propio bienestar. No hay que temer decir, puedo ayudar el martes, pero el resto de la semana necesito tiempo para mí. No tema posponer planes si estos perturban su paz. No tema proteger sus horas de silencio matutinas, sus tranquilos minutos de la tarde o sus fines de semana. No es egoísta si protege su tiempo. Es sabio, porque comprende que tiene el mismo derecho inalienable a él que todos los demás. Porque la verdad es que cuando una persona constantemente entrega su energía a otros, le queda significativamente menos para aquellas actividades y pasatiempos que le brindan verdadera alegría, paz interior y un profundo significado. Y la jubilación no es solo un periodo para cumplir las peticiones de otros. Es, por fin, la tan esperada libertad para seguir sus propios deseos y aspiraciones. El cuarto punto que requiere una reevaluación es renunciar al papel de salvador emocional o psicólogo familiar constante. Para cualquier padre, uno de los hábitos más difíciles es la necesidad de dejar de resolver activamente los problemas emocionales de sus hijos adultos. Incluso cuando han alcanzado la madurez y la independencia, los padres a menudo siguen siendo para ellos un apoyo inquebrantable, un oyente atento, un hombro confiable en el que llorar. Sin embargo, en la edad de jubilación, la absorción constante del estrés, los miedos y las decepciones ajenas puede socavar a la persona de forma imperceptible pero implacable desde dentro, agotando sus fuerzas vitales. Con los años, los recursos emocionales se vuelven especialmente valiosos y limitados. Si los hijos adultos traen regularmente a sus padres cada uno de sus problemas, desde crisis en relaciones personales hasta pánico relacionado con dificultades financieras o fracasos laborales, la persona mayor corre el riesgo de cargar con un peso que ya no está a su alcance y que, en esencia, no le pertenece. No se trata de que a los padres les sean indiferentes los sufrimientos de sus hijos. La cuestión es que el sistema nervioso de una persona mayor no está diseñado para desempeñar el papel de un psicoterapeuta las 24 horas del día. Se recuerda la historia de un hombre llamado Boris. Tenía 78 años. Su hijo lo llamaba casi todos los días, quejándose detalladamente de su negocio en ruinas. Boris escuchaba atentamente, daba consejos y, a veces, incluso prestaba dinero. Pero con el tiempo, comenzó a dormir mal. Se sentía constantemente indefenso y un nudo de ansiedad permanente se instaló en su interior. Empecé a sentir que me ahogaba, aunque ni siquiera estaba en el agua, confesó con amargura, describiendo su estado. Este es un claro ejemplo de cómo una excesiva implicación emocional puede socavar el propio bienestar.
Cuando una persona se convierte en una especie de punto de emergencia emocional para sus hijos, sucede lo siguiente. Comienza a absorber cada uno de sus miedos, cada ansiedad, cada tensión, pero al mismo tiempo no deja espacio para sus propios sentimientos. Y cuanto más absorbe las experiencias ajenas, más se agota su recurso interno. Es importante comprender que cada uno tiene derecho a simplemente escuchar, sin asumir la carga de resolver los problemas de los demás. Es perfectamente aceptable decir, eso suena muy difícil. Espero sinceramente que encuentres una manera de superarlo. También tiene todo el derecho a sugerir que busquen ayuda profesional, se unan a grupos de apoyo o encuentren otra forma de asistencia que no requiera la participación emocional constante del padre. Porque en este periodo de la vida, la paz interior no es solo un lujo, es una medicina vital. Y proteger esa paz no es cerrar el corazón a los seres queridos, sino mantener su integridad para poder seguir dando amor sin perderse a sí mismo. El quinto punto que requiere especial atención es la responsabilidad directa de la crianza de los nietos. Muchas personas mayores, con amor ilimitado y disposición, asumen el cuidado de sus nietos. Sin embargo, cuando se trata de una responsabilidad total o casi total por su crianza, especialmente en los años de jubilación, esto puede superar rápidamente las capacidades físicas, mentales y financieras de una persona. Lo que comienza como una ayuda simple y esporádica, a menudo se transforma imperceptiblemente en una expectativa tácita de presencia constante. Y de repente, toda la jubilación ya no le pertenece a su titular. El cuidado de niños pequeños es un trabajo físicamente agotador. Inevitablemente afecta el patrón de sueño, la calidad de la alimentación, el nivel de estrés, así como la posibilidad de visitar médicos y simplemente cuidar la propia salud. En el plano emocional, puede sentirse como un regreso a una etapa de la vida que ya se ha superado, mientras que ahora la persona necesita paz, estabilidad y tiempo para reflexionar, para sus intereses personales y para la alegría. Se recuerda la historia de Tamara, una mujer de 73 años. Aceptó cuidar a su pequeño nieto solo por un verano. Pero los meses se convirtieron imperceptiblemente en años, y ella se encontró de nuevo en una situación en la que tenía que preparar desayunos, lidiar con los berrinches de los niños y correr por la habitación en medio de la noche si el niño tenía mocos. Lo amo con todo mi corazón, pero estoy tan cansada. No me di cuenta de cuánto perdería, confesó. El sentimiento de culpa es, sin duda, real, y el amor también es real. Pero el precio que hay que pagar es igualmente real. La crianza de un hijo es un trabajo a tiempo completo. Y si no se planificó de antemano, y no es una elección consciente, puede privar imperceptiblemente a la persona de espacio para el duelo, para viajar, para descansar, incluso simplemente para estar a solas con sus pensamientos. Si su hijo realmente se encuentra en una situación difícil y necesita apoyo, primero debe explorar todas las opciones alternativas posibles. ¿Se puede distribuir la ayuda entre otros miembros de la familia? ¿Es posible involucrar una guardería o una niñera, al menos a tiempo parcial? ¿Se pueden asignar horas o días específicos para ayudar, en lugar de estar disponible las 24 horas del día? Los límites no son un rechazo a la ayuda. Los límites son claridad y certeza. Usted ha cuidado de otros durante décadas, y aunque los nietos son, sin duda, una fuente de inmensa felicidad, nadie está obligado a empezar de nuevo a los 70 u 80 años. Es perfectamente normal decir, los quiero mucho, los guiaré y ayudaré donde pueda, pero no puedo asumir su crianza. Esta verdad puede ser dolorosa, pero puede convertirse en la solución más saludable para todos los involucrados en el proceso. El sexto punto que requiere la máxima precaución es ceder el acceso a sus ahorros para la jubilación o a su fondo de reserva. Una de las decisiones más generosas y al mismo tiempo más peligrosas es dar a su hijo acceso al dinero que ha ahorrado durante toda su vida.
Puede parecer completamente inofensivo tomar una pequeña suma de los ahorros de jubilación para ayudar a un hijo a saldar una deuda, cubrir un pago de hipoteca durante un par de meses o entregar dinero durante una crisis repentina. Sin embargo, el resultado es siempre el mismo. Usted socava el colchón financiero que estaba destinado a protegerlo en la vejez. Ayudar a sus hijos es una manifestación natural del amor paternal. Parece que así debe ser. Pero de lo que pocos hablan en voz alta es esto. Una vez que ese dinero sale de su cuenta, casi nunca regresa. Y si de repente su salud empeora, los gastos de vida aumentan o surge alguna circunstancia imprevista, ese colchón con el que contaba ya no estará. Y esto no es solo un riesgo, es un peligro directo para su futuro. Se recuerda la historia de Nikolai, un hombre de 80 años. En 5 años, le prestó a su hijo casi 3 millones de rublos. Esto no sucedió de inmediato, sino gradualmente, en pequeñas sumas. Primero para la reparación del coche, luego para saldar una tarjeta de crédito, después para abrir su propio negocio. Pensé que estaba ayudando, dijo, pero en realidad estaba vaciando el tanque con el que pensaba llegar a la vejez. Y no se trata solo del dinero. También es una carga emocional colosal, la constante preocupación de si tendrá suficientes fondos para el futuro. Es una ansiedad silenciosa y sigilosa que surge cada vez que entra a la farmacia, va al médico o recibe una factura de servicios públicos. Solo el estrés de la inestabilidad financiera puede perturbar el sueño, estropear el humor y socavar significativamente la calidad de vida. Usted no es un mal padre si dice, necesito proteger mis ahorros. No es egoísta si traza una línea clara entre la generosidad y la autoconservación. Sus hijos, probablemente, aún podrán recuperar su situación financiera, mientras que usted podría no tener el mismo margen de tiempo o salud para recuperar la suya. Si realmente quiere ayudar, establezca un límite estricto y cúmplalo rigurosamente. Primero ofrezca consejo y luego, si es posible y seguro para usted, dinero. Apóyelos en la búsqueda de préstamos, pagos a plazos u otras opciones de ayuda financiera. Y recuerde, mantener la independencia financiera no es solo por usted. También significa que en el futuro no tendrá que depender de sus hijos. Y muchos de ellos también temen profundamente esto, aunque no lo digan en voz alta. El séptimo y no menos importante aspecto es mantener el derecho a tomar decisiones en su propia vida. Después de la jubilación, las necesidades de una persona cambian. Su rutina diaria y sus prioridades se transforman, y merece la plena libertad de tomar decisiones que reflejen quién es ahora y no quién quieren que sea los demás. Sin embargo, una de las formas más sutiles de perder el control es cuando los hijos adultos comienzan a tomar decisiones en lugar del padre, y no junto con él. Esto rara vez ocurre de forma brusca o agresiva. Todo comienza con sugerencias aparentemente inofensivas. ¿Por qué no te mudas más cerca de nosotros? Probablemente ya no deberías conducir. Es hora de vender la casa y simplificar tu vida. Y aunque mucho de esto se dice con amor y cuidado, si estas frases se repiten sin tener en cuenta los sentimientos y deseos del padre, comienzan a sentirse como órdenes y no como una muestra de afecto. Se recuerda a una mujer llamada Elena. Tenía 79 años. Vendió su casa y se mudó al otro lado del país para estar más cerca de su hija y sus nietos. En el papel, parecía bastante razonable. Más ayuda, la familia cerca, una vida tranquila. Pero apenas 6 meses después, dijo con amargura, me sentía una extraña en mi propia vida. No era mi ciudad, ni mi iglesia, ni mi médico, ni mis amigas. Pensé que elegía la cercanía, y al final, perdí mi lugar en el mundo. Su vida no tiene por qué ajustarse a las ideas de otros para ser auténtica y plena. Usted sigue siendo el autor de su propia historia. Y solo porque sus hijos tengan su propia opinión, incluso si está dictada por las mejores intenciones, no les da derecho a dictar dónde debe vivir, cómo pasar el tiempo o cómo organizar sus últimas décadas.
Esto no significa que no deba escuchar sus consejos. Al contrario, es razonable tener en cuenta su opinión, especialmente si se trata de seguridad o necesidad de cuidados. Pero las decisiones sobre dónde vivir, qué ayuda a aceptar, cuánta libertad conservar, deben, en última instancia, reflejar sus propios valores y deseos. La jubilación no es el fin de su derecho a tomar decisiones. Es el momento de recuperar ese control. Es el momento de mirar conscientemente al futuro, firmemente de pie en el presente. Porque una vez que permite que otra persona maneje su barco, es cada vez más difícil darle la vuelta. Proteja su derecho a elegir. Hable con claridad y apertura. Anote las cosas importantes. Haga preguntas. Y no tenga miedo de decir, aprecio tu preocupación, pero sé lo que es correcto para mí. Una sola frase así puede preservar no solo su autonomía, sino también su dignidad. En conclusión, cabe señalar que la jubilación es un capítulo sagrado de la vida. Es merecida por años de trabajo. Es profundamente personal y debe vivirse en sus propios términos. Pero con demasiada frecuencia, en nombre del amor o la devoción, las personas mayores ceden lo que protege su paz, su dinero, su tiempo, sus hogares, sus límites personales. Y el precio de esta generosidad no es solo financiero, es emocional, psicológico y personal. Si este texto le ha ayudado a reevaluar algo, que sea lo siguiente. Usted tiene todo el derecho a amar a sus hijos sin sacrificarse a sí mismo. Tiene derecho a establecer límites sin el menor sentimiento de culpa. Y tiene absolutamente derecho a proteger lo que ha construido, no por miedo, sino por sabiduría. Los 7 puntos de los que hemos hablado no se tratan de negar el apoyo a los seres queridos, sino de cómo ayudar sin destruirse a uno mismo. Se trata de elegir un modelo de jubilación en el que sus necesidades no queden en último lugar, donde su voz suene segura y donde sus últimas décadas estén guiadas no por el sentido del deber, sino por la claridad, la valentía y el autocuidado. Ahora, haga una pausa y piense cuál de estas 7 áreas le resuena especialmente en este momento. ¿Qué de lo mencionado quizás ya ha empezado a ceder inconscientemente? ¿Y qué de esto está dispuesto a empezar a proteger para preservar su bienestar?